Ya se ve lo que comparto. Se ve. Ya, perfecto, no me van a disculpar. Cualquier duda que tengan en el momento, por favor, díganme ya. No hay problema si me cortan. Entonces estamos hablando de la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Que es hasta ahora la ecuación más general que tenemos para, bueno, ver el comportamiento de los fluidos. Por ejemplo, hasta acá era la ecuación de Euler. Ahora, considerando la viscosidad, esto acá es la ecuación de Navier-Stokes. Si se dan cuenta, con este término de acá ya no es una ecuación lineal, es una ecuación de segundo grado, lo que hace que sea más complejo su resolución. Y ya nosotros estamos hablando de esto acá, ¿no? A ver, problemas del milenio. Bueno, son problemas matemáticos que en el año 2000 cuya suma de $1.000.000 a cada uno. O sea que si lo resuelven, se resuelven esa ecuación en Navier-Stokes, ustedes pueden tener $1.000.000, ¿no? Acá está la hipótesis de Riemann también, lo que hablaban, ¿no? Del sucreño Weimar. Acá está la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Que dice, la ecuación de Navier-Stokes describe el movimiento de los líquidos y gases. Si bien estas fueron formuladas en el siglo XIX, todavía no se han encontrado todas sus implicaciones, principalmente debido a la no linealidad de las ecuaciones y los múltiples términos acoplados. El problema consiste en progresar hacia una teoría matemática mejor sobre la dinámica de fluidos. El enunciado del problema es demostrar si a partir de unas condiciones iniciales el fluido laminar, la solución del flujo para todos los instantes de tiempo es también un flujo laminar. Bueno, eh, en resumen, digamos, si ustedes acá tuviesen el campo vectorial, si tuviesen ustedes el campo vectorial, ¿no? La velocidad en cada punto del fluido, pudiesen determinar cuál sería el comportamiento del fluido en cada instante de tiempo. Bueno, esta es la ecuación más general, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en dinámica de fluidos reales, digo, perfectos, ha sido la ecuación de Euler, ¿no? Que es esta de acá. Y ahora, ¿y cuál es la ecuación de la estática de fluido? ¿Se acuerdan? Es esta de acá. Miren, ecuación de estática de fluido. ¿Qué quiero saber? Esta ecuación simplemente dice que la fuerza de inversión a distancia menos el gradiente de presión es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque no hay aceleración, porque el fluido está quieto, ¿no? Ahora, cuando recién vimos dinámica, vimos esto de acá. Cuando el fluido es igual a una aceleración porque se está moviendo. Ahora, lo que vamos a ver en fluido, bueno, no vamos a ver, no solo vamos a ver las implicaciones que nos interesan en la práctica, que es considerando la viscosidad. Solo quería explicarles eso, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda? No más. Ya. Otra cosa importante es el número de Reynolds. ¿Ya? Número de Reynolds. Bueno, en pocas palabras, había una persona que se llamaba, apellidaba Reynolds, e hizo un experimento, ¿no? Hizo una especie de tanque de esta manera, donde acá colocaba un fluido con tinta, ¿ya? Y acá colocaba agua. El punto es que cuando dejaba fluir el fluido con tinta, veía que acá podía observarse las líneas de flujo. ¿Se acuerdan qué son las líneas de flujo, no? Las trayectorias que siguen las partículas de fluido.
Ahora él, variando parámetros como la longitud del tubo, observaba que al inicio el flujo era ordenado, ¿no? O sea, era laminar y llegaba a un punto y se hacía turbulento. O sea, un flujo caótico. Eh, Ustedes han observado el flujo laminar. Es como un flujo cristalino. Miren, por ejemplo, no sé si ustedes cuando regan sus plantas agarran y ven que al inicio de la manguera sale un flujo de esta forma. ¿Han observado eso? Sí. Sí, ¿no? O cuando están en su... agarran el grifo, al inicio sale esto, ¿no? O sale esto, como un flujo ordenado, como si fuese cristalino. Esto se le llama flujo laminar. ¿Por qué? Porque las líneas de flujo están ordenadas. Ahora, ¿qué es el flujo turbulento? Miren, o sea, en esta cascada hasta cierto punto es laminar y luego se hace turbulento, ¿no? O sea, que las líneas de flujo son más caóticas. ¿Y caóticas qué quiere decir? Que las condiciones iniciales afectan mucho. Bueno, en pocas palabras, este hombre Reynolds determinó un número dimensional que es conocido como el número Reynolds, que es igual a la velocidad por una longitud característica. Ahorita vemos qué es longitud característica. Sobre la viscosidad sobre la viscosidad dinámica. Perdón, viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, ¿no? La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica que todos conocemos sobre la densidad. Bueno, él agarró y determinó este número, que es un número dimensional. El número de Reynolds simplemente relaciona las fuerzas de inercia, o sea, la velocidad, con las fuerzas viscosas. Es decir, que cuando las fuerzas viscosas son mayores, el flujo es laminar. Y cuando las fuerzas de inercia son mayores, el flujo es turbulento. Ya, por ejemplo, acá las fuerzas de inercia son mayores a las fuerzas de viscosidad, por eso esto de acá es un flujo turbulento. Y en la naturaleza nosotros pues, casi siempre vemos flujo turbulento. Miren, por ejemplo, este es de un humo de un cigarrillo, digamos, ¿no? Hasta cierto punto el laminar luego se hace turbulento. Es porque las fuerzas de inercia son mayores que las fuerzas viscosas del fluido, ¿no? Eso es lo que relaciona el número Reynolds. Las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Cuando mayor es la fuerza de inercia, significa que es un flujo turbulento. Cuando el flujo es laminar, significa que cualquier perturbación, las fuerzas viscosas lo absorben y ahí sigue siendo laminar. Eso puede ser que entre un examen. Ya usualmente, lo he visto que el ingeniero pregunta. ¿Qué significa el número de Reynolds? Otra cosa, chicos, resuelvan su examen del primer parcial porque a veces entran preguntas del primer parcial en su final. Ya, por ejemplo, en una tubería, la longitud característica es el diámetro. Entonces, el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad diámetro sobre la viscosidad cinemática. Cuando el número de Reynolds es menor a 2200, se considera que es un flujo laminar, ¿ya? Y cuando es entre 2200 y 4000, se considera que es de transición. Y cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, se considera que es turbulento, ¿ya? Es diferente también para flujos en superficie libre de distintos flujos. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, chicos, con respecto a esto que es el número de Reynolds?
Bueno, entonces que quedó claro, ¿no? ¿Qué es el flujo turbulento, el flujo laminar? ¿No? Entonces acá, miren, un flujo laminar es un flujo todo ordenadito y un flujo turbulento de esta manera. En la naturaleza vemos más flujo turbulento. Aquí está la cascada. Por ejemplo, acá está del agua, ¿no? Cuando ustedes tienen el agua y la abren un poquito sale laminar, cuando la abren completamente sale turbulento. Entonces vayamos a lo que es importante en esta diapositiva. ¿Qué son los ejercicios? Los ejercicios yo los mandé al grupo de Telegram y de ahí ustedes tienen que realizarlos, ¿ya? El primer ejercicio dice, con el campo vectorial de velocidades u ax al cuadrado menos y, v menos 2axy y w0, determinar el gradiente de presiones utilizado en la ecuación de Navier-Stokes. Ya, ¿ustedes se acuerdan qué es un campo vectorial? Un campo vectorial no es nada más que un espacio al que cada punto le corresponde un vector. Por ejemplo, si ustedes van al baño, ¿no? Agarran y apretan el botón del baño o su manejilla del baño, el agua en la taza del baño se va a ver así, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es correcto. Claro, se ve así, ¿no? Porque su campo vectorial está girando con respecto al centro. O sea, el campo vectorial de esa taza del baño, o sea, del agua ahí, va a ser igual a esto. A ver, ¿qué otro campo vectorial? Acá está el campo vectorial dentro de un flujo, de fluido. O sea, simplemente es eso, digamos, ¿no? Y ese campo vectorial puede estar descrito por ecuaciones o puede que no, ¿no? Eso no es lo importante para nosotros es entender simplemente qué es y aplicarlo a los problemas, ¿no? Porque somos ingenieros. A ver, este otro ejemplo puede ser, otro ejemplo de campo vectorial puede ser donde, por ejemplo, las flechitas salen, ¿no? Perdón, los vectores salen de un punto. ¿Qué significaría eso? Si hay un campo vectorial así. Que pues de acá está saliendo el fluido, ¿no? O sea, que es como que eso de ahí es una fuente, ¿no? ¿Y qué pasa si ven que el campo vectorial se está metiendo a un punto? Es que eso es un sumidero, ¿no? Entonces, jóvenes, esto de acá, el campo vectorial sería una fuente, esto es un sumidero. La divergencia de esto sería positiva, la divergencia de esto sería negativa. Esto es algo que debimos haber visto en teoría de campos, pero bueno, no lo vimos, ¿no? O tal vez si lo vimos no lo estudiamos y no nos acordamos. Está bien, es importante saberlo, pero simplemente para entender un poco, saber cómo funcionan los fluidos. Vayamos a lo que nos importa ahora, ¿no? Con el campo vectorial, ustedes saben, ¿no? Que el campo vectorial de velocidades tiene sus componentes U, V y W, ¿no? Eso lo han visto como un ingeniero. Acá yo digo en el ejercicio, ¿no? Que U va a ser igual a esto, V va a ser igual a menos 2AXY y W va a ser igual a C. O sea que va a ser un campo vectorial bidimensional. O sea, como si fuese simplemente una superficie, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta la ecuación de Navier-Stokes que dice que el diferencial total de velocidades va a ser igual a menos el gradiente de presiones más la densidad por la fuerza de interacción a distancia más la viscosidad por el laplaciano de la velocidad, ¿no?
Bueno, teniendo en cuenta que cómo es el campo vectorial de velocidades en la Tierra. ¿Cómo es el campo vectorial gravitacional terrestre? No, si ustedes colocan acá una masa, ¿hacia dónde se va a ir? En Z, perdón, hacia abajo. Claro, en Z negativo, ¿no? O sea que el campo vectorial terrestre es así, digamos, ¿no? No necesita demostración, nosotros lo experimentamos así. ¿No? Y si yo coloco acá una línea o acá otra, en esa línea va a tener la misma energía potencial, ¿no? Claro, bueno, eso es simplemente para colocar algo que ustedes ya conocen, ¿no? Que la gravedad, digo que, sí, que el vector gravedad, ¿no? El campo vectorial de gravedad es eso, menos gravedad porque va hacia abajo, va hacia abajo. Entonces, la fuerza de interacción a distancia va a ser igual a menos el gradiente de G por Z. ¿Esto de dónde sale? Sale de una teoría que es función potencial, ¿no? Que de nuevo tenemos que haberlo visto en teoría de campo, ¿no? Pero también está en el libro, bueno, esta fórmula. Pero, ¿qué significa esta fórmula? Gradiente no es más que las derivadas parciales de la función. O sea que esto va a ser a menos la derivada con respecto a x de g de z menos la derivada con y de g de z menos la derivada de g de z con respecto a z. Entonces, jóvenes, ¿acá qué va a ser? Acá va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque g por z no tiene x. ¿Acá qué va a ser? 0 igual. 0 igual, bien. ¿Y acá qué va a ser en el último? G. Claro, va a ser menos g, porque ahí está el signo menos. ¿Y eso qué significa? A ver, tiene sentido, ¿no? O sea que si uno está en la Tierra, la fuerza de interacción a distancia que uno experimenta es hacia abajo, hacia menos z. Claro, eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Todo el sentido empírico, ¿no? Porque nosotros lo experimentamos todos los días. Ya, entonces si nosotros tenemos esta ecuación para x, para el eje x, no, vamos a tener que ρ, diferencial de u, diferencial de t, va a ser igual a menos variación de presión, variación de con respecto al ya, a ver. Me voy a disculpar, ahí le puse T, pero no es T, digamos, el ejercicio. Otra cosa, ¿ustedes se acuerdan qué significa gradiente? Cuando dice la viscosidad es proporcional al gradiente de velocidades, ¿qué significa gradiente? Gradiente no es más que variación. Ya jóvenes, gradiente significa, bueno, un lenguaje simple, popular, podríamos decir que gradiente es variación, ¿no? Yo creo que hablando de manera simple, lo más simple posible, podríamos tomar en cuenta que un gradiente es como la variación. Si yo digo que la tensión normal es proporcional al gradiente de velocidades, ¿qué quiere decir? Que la tensión es proporcional a la variación de velocidades. ¿No? Nosotros sabemos que la tensión es igual a... Claro, ¿no? Esto es gradiente, o sea, gradiente es variación, que es la variación en la derivada. Entonces, si es variación, si es gradiente de P es igual a solo las derivadas parciales con x y z. Por eso acá está
derivada parcial con z, ¿no? Otra cosa, la componente en x de ese vector f, ¿cuál es? Jóvenes, cero, ¿no? Cero, ¿por qué está acá abajo? Ya, más viscosidad, cualquier cosa, por favor, me preguntan nomás, ¿no? Esto ya, claro, se supone que esto ya lo hemos visto en dinámica, cinemática, pero es necesario recordar muchas veces. Y ese operador Nabla al cuadrado, ¿no? Tal vez nunca lo han visto. El operador Nabla simplemente es como un vector de derivadas parciales, ¿no? Es un operador. Solito no significa nada. Tiene que estar multiplicado, por ejemplo, por la presión, por la fuerza, por la viscosidad, por la velocidad. Ese vector, ese operador Nabla al cuadrado es conocido como laplaciano. Y simplemente es como la derivada segunda, es la derivada segunda de lo que tiene a su lado. Entonces va a ser igual a esto es viscosidad a la eso, simplemente eso, ¿ya? Otra cosa, jóvenes, ¿ustedes se acuerdan que es estado estable? En su ejercicio le pregunta, muchas veces en su ejercicio han visto, ¿no? Considerar estado estable. O en la teoría han visto estado estable. Las tensiones igual a cero. Mm, Lo que quiere decir estado estable es que la variación con respecto al tiempo es igual a cero. ¿Ya? Eso quiere decir estado estable. O sea que si en un fluido ustedes en un instante tienen algo, en un instante todo, no varía con respecto al tiempo. Eso quiere decir. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen este vector de acá, ¿no? Digo, perdón, eso de ahí. Eh, ustedes han visto no sé si es sí, en dinámica, ustedes van a ver el desplazamiento de todo eso, ¿no? Como, acá simplemente yo lo voy a colocar, que es u diferencial de u sobre x más v diferencial de u diferencial de y. Van a disculpar que me equivoqué de nuevo, acá puse x y es y en el papelito que le mandé. Y acá debería ser, claro, eso, digamos, diferencial de u con diferencial del tiempo. Pero nosotros estamos considerando estado estable, o sea que no estamos considerando que varíe con el tiempo, la velocidad. Ya simplemente con los ejes dimensionales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes se acuerdan qué es pueden usar un concepto de aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Eso lo hemos visto. Pero la aceleración no solo varía con respecto al tiempo. A ver, tengan en mente esto. ¿Qué pasa si acá yo le meto un fluido, no? Acá va a estar con la velocidad 1 y con la velocidad 2. La velocidad 2 es mayor a la velocidad 1. No, no es mayor. Sí, es mayor. Es mayor, claro, es mayor. O sea que la velocidad varió, pero no varió con respecto al tiempo, varió por el cambio el cambio local, o sea, el cambio en su forma. Entonces estamos considerando, eso va a ser aceleración local. Ustedes lo han visto, ¿no? En su teoría van a ver aceleración local, aceleración global. Local se refiere a las dimensiones, ¿ya? Otra cosa, W es igual a cero, ¿no? Así que esto acá lo borramos nosotros. Teniendo solo eso de ahí. Y esto va a ser igual a menos
Gradiente de P con respecto a X. De nuevo, eso es X, no es T ya. Disculpen. Y acá las segundas derivadas parciales de U, W. Bueno, me equivoqué hartísimo, jóvenes. Acá yo coloqué en la hoja, coloqué U, ya. Está mal. Es U, W, digo U, V y Z, ya, por favor corrijan eso. Bueno, yo creo que el que esté acá, el que va a ver las ayudantías o en video o ahorita, lo va a hacer bien sus prácticos, ¿no? Y el que no, va a copiar mis errores. Bueno, disculpen, ya. Entonces, haciendo la segunda derivada, esto va a ser 0. En otra página, en total, si despejamos el gradiente de presiones, nos va a salir que esto va a ser igual a 2 al cuadrado densidad x3, eso es en x. Ahora, para ahorrar tiempo en el eje y, el gradiente de presiones va a ser igual a eso. Ahora, algo que yo sé que ustedes han visto, y vamos a recordar, en el eje Z, perdón, en el eje Z, es esto acá. Esto es el gradiente de presión en el eje Z. Y yo creo que ustedes lo han visto como ¿conocen esa ecuación o no la conocen? Tal vez la han visto como esto, ¿no? ¿La conocen o no la conocen, chicos? La presión en punto. Claro, la presión hidroestática, exactamente, la presión hidroestática. O sea que la ecuación de Navier-Stokes es general. Ustedes teniendo en cuenta varias cosas, por ejemplo, a ver, digamos que no hay viscosidad, ya tienen la ecuación de Euler. Digamos, no hay aceleración, ya tienen la ecuación fundamental de la estática fluida. Otra pregunta, a ver, que no tiene que ver con esto, ¿no? Ustedes han preguntado por qué de acá tiene su signo negativo y por qué acá no tiene signo negativo. Por la gravedad. Claro, tiene que ver. A ver, acá les muestro. Ustedes tienen acá su estanque, ¿no? Pegarlo. Su estanque. Tienen su estanque, tienen su piscina, ¿no? Y acá tienen su agüita. ¿Ustedes alguna vez han preguntado qué significa ese triángulo que pone el ingeniero? Es simplemente la diferencia entre fase entre el fluido y la atmósfera. Ya. Entonces, si acá su eje de coordenadas ustedes lo tienen acá. Y ustedes quieren medir la presión ahí, ¿no? La presión ustedes, la distancia del eje de coordenadas hacia el fondo, ustedes lo miden para abajo. O sea que en menos z. Y nosotros con h, la llamamos profundidad, la conocemos como, o sea, la profundidad la conocemos como h, ¿no? Pero si tenemos el eje de coordenadas acá arriba, eso es menos z. Entonces, por eso nosotros colocamos así, digamos, ¿no? Que es lo mismo que decir por menos z, digamos, ¿no? Eso es por qué. Ese es el porqué de eso. Entonces H sería del fondo del estanque, digamos. O sea, la distancia Claro, del fondo hasta el H fondo. es la profundidad. H es la distancia de la superficie hasta el punto que uno quiere medir la presión, digamos. Ah, ya. Eso es. Eso es. Ya, entonces, bueno, si tienen cualquier duda, me paren en cualquier momento, ¿ya? El ejercicio número 2 dice, aceite con una densidad de 900 kilogramos por metro cúbico
una velocidad de 0,0002 metros sobre segundo al cuadrado, en metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Fluye hacia arriba en una tubería inclinada. O sea que tiene su tubería así. Está inclinada. Va de 10 metros. Verificar que fluye hacia arriba. Y calcular las pérdidas. También calcular el caudal, la velocidad y el número de Reynolds. Y y también hay que asumir que es un flujo laminar. Y también tenemos que asumir estado estable. Entonces la viscosidad, van a disculpar, no la velocidad, la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es 0,0002. Eso. La viscosidad dinámica va a ser igual a la densidad por la viscosidad cinemática, ¿no? Y eso va a ser igual a 0,18 kilogramos metros por segundo. Z2 va a ser igual a la variación en longitud por seno de 40 grados, o sea que va a ser igual a 6,43. Porque acá hay un ángulo de 40 grados ya, y esto de acá es 10 metros. O sea que ya tienen Z2. Ahora, la línea de energía piezométrica. Ustedes se acuerdan, jóvenes, ¿no? De la ecuación de Bernoulli. ¿Alguna vez han preguntado por qué la ecuación de Bernoulli todo está en metros? ¿O por qué nosotros lo consideramos en metros? ¿O por qué decimos carga, no? Es porque, bueno, nosotros en la práctica usamos las bombas y las turbinas para dar energía o para consumir energía, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un reservorio ahí y una turbina. Toda esta altura, la altura digamos que es 100 metros, se va a convertir en energía por esta turbina y así, digamos, ¿no? Otra cosa, tenemos acá una bomba y queremos subirla, o sea, subir el fluido hacia una altura de 200 metros. Es por estas aplicaciones prácticas que nosotros utilizamos los términos en altura, ¿ya? O sea, porque aprovechamos la energía potencial o porque queremos convertir la energía de presión o de cinética en energía potencial. Otra cosa, la altura, ¿no? Va a ser igual a energía por peso. Ya si ustedes hacen las unidades de energía, la dividen entre peso o densidad, le va a salir altura. Ya. La línea de energía piezométrica. Si nosotros graficamos esas alturas que yo les digo, ¿no? Si hacemos un grafiquito como está en su... Van a tener su energía piezométrica y su energía total, o sea que esto de acá va a ser la suma de la energía potencial más de la energía de volumen, de presión digo, y esto va a ser la energía cinética de velocidad, y toda esta diferencia de acá van a ser todo lo que perdieron, o sea, toda la pérdida de energía. Otra cosa, es primera vez que ustedes escuchan hablar de pérdida, ¿no? Porque no han considerado la viscosidad. Si ustedes tienen un tubo, le meten energía por acá, en un fluido real, la energía que acá sale va a ser menor. ¿Por qué? ¿Por qué la energía va a ser menor en la salida que en la entrada? A ver, les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿por qué la energía de la salida va a ser menor a la energía en la entrada? La fricción. Exactamente. La fricción. ¿Y por qué hay fricción? ¿Por qué? Porque el fluido tiene viscosidad como un fluido real, y por la fricción con la tubería, esta energía que entra va a ser perdida acá por la fricción en forma de calor. Ya, entonces la energía se pierde por la fricción.
Exactamente. ¿Por qué es un fluido viscoso? ¿Por qué es un fluido real? Bueno, queremos encontrar las pérdidas, ¿no? Así que lo que vamos a hacer como consideramos estado estable, la velocidad no va a cambiar con el tiempo. ¿No? ¿Se acuerdan que les dije de estado estable? Que nada cambia con respecto al tiempo, que la derivada de cualquier cosa con respecto al tiempo es igual a cero. ¿No? Otra cosa, como la longitud o sea, las dimensiones del tubo no varían, tampoco hay aceleración local. Entonces nosotros podemos considerar, haciendo Bernoulli, digamos, ¿no? Que Z1 más presión 1 por G más velocidad al cuadrado 1 perdón, está haciendo sobre 2G va a ser igual a Z2 más presión 2 vamos a considerar que las velocidades son las mismas y por eso no las consideramos ya. Y acá hay que restarle las pérdidas. ¿Por qué? Porque la energía que entra va a ser mayor a la energía que sale. ¿Por qué? Porque parte de esa energía se gastó en las pérdidas, ¿no? Así que acá H la consideramos como pérdidas friccionales. Queremos calcular eso, tenemos que calcular eso. Así que simplemente despejamos H. H va a ser igual a todo esto de acá, ¿no? Ya que si yo lo calculo, me sale 39.65 menos todo esto de acá, que va a ser 34.75. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? Esto acá, bueno, sale 4.9 metros. O sea que la pérdida es la pérdida de carga es 4.9 metros. ¿Qué tal? ¿Entendieron bien? Jóvenes, compañeros. ¿Están ahí o no? Sí, Max. Sí, bueno. Sí, se entendió. Sí. Está bien, entonces vamos a considerar otro ejercicio más, ¿ya? Y de ahí todo lo que yo le envío a ustedes tienen que ponerlo en su práctica. Dice, ¿no? A través de una turbina en la figura circula 0.214 metros cúbicos sobre segundo de agua. La presión en A y B son iguales respectivamente a 1,47,5 kilopascales menos 34,5 kilopascales. Determinar la potencia comunicada por la corriente del agua a la turbina. Una turbina no es más que una máquina a la que le entra energía del fluido y se convierte en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, en la ecuación de Bernoulli, yo quiero que ustedes acá me ayuden, ¿ya? Yo lo llevo. A ver, coloquemos la ecuación de Bernoulli. Este es el punto 1 y esto es el punto 2. Teniendo en cuenta que acá entra energía y esta turbina esa energía la saca en forma de energía eléctrica. ¿Ya? O sea que la turbina consume energía. El punto 1 va a ser presión. Todo esto que nosotros ya conocemos, energía de presión
energía cinética más la energía potencial que entra, menos ¿qué? Va a ser igual a la presión 2. Voy a borrar esto. Va a ser igual a la presión 2 menos la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Ya. Entonces la energía 1 no es igual a la energía 2. ¿Por qué? Porque hay un elemento que es la turbina que está consumiendo energía. Yo la turbina, ¿dónde la colocaría en esta ecuación de Bernoulli? Para que se cumpla esa igualdad. Ustedes, por ejemplo, abro una pista. La energía que 1 es una energía que va a ser mayor a la energía 2. ¿Ya? Entonces, acá entraría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la energía, la turbina le está quitando energía a la energía que entra, ¿ya? O sea que, por ejemplo, si acá entra 10, la turbina se lleva 7, y acá sale 3. Entonces, 10 menos 7 va a ser igual a 3. Se cumple. Entonces la turbina es algo que quita energía. ¿Ya? Ahora, a ver otro ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de ser una turbina fuese una bomba? Ustedes conocen las bombas. Las bombas son máquinas que le dan energía al fluido. El fluido recibe energía. Exactamente, el fluido recibe energía. Acá un ejemplo. Miren, acá tienen una tubería, ¿no? Ya, así, tienen una tubería y ustedes quieren subirla acá a un estanque. O sea, prácticamente eso, para que suceda eso, ¿qué tienen que pasar? Tienen que darle energía a ese fluido, ¿no? Así que ustedes colocan una bomba acá y acá vamos a poner, ¿no? La energía en 1 va a ser igual a la energía de 2, digamos, ¿no? Y ahora, ¿dónde tengo que colocar la energía que está dando la bomba? Bien, 1. Acá, digamos, ¿no? La energía de la bomba va a ser igual a eso. En este caso acá le resto. ¿Por qué? Porque la turbina está absorbiendo la energía del fluido para convertir en energía eléctrica. Ya en este caso, simplemente yo despejo el H de la turbina, digamos, ¿no? Que va a ser 20 metros. Y coloco la fórmula de la potencia de la turbina. Que esta fórmula ustedes no la han visto. Va a ser eso. No estamos abundando más en esto de acá de turbinas ni de bombas, porque va a ser algo que ustedes van a ver en la materia de máquinas hidráulicas, ¿ya? Donde ahí van a avanzar más que es esto y las pérdidas. Bueno, en resumen, en dinámica de fluidos perfectos, antes de eso, ¿tienen alguna duda? ¿O algo que no haya quedado claro? No más. Ya. Ya. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación de todo este capítulo. Dinámica de fluidos reales. ¿Qué significa real? ¿Qué era un fluido ideal? ¿Qué era un fluido ideal? La viscosidad igual a 0. Exactamente, un fluido ideal era el que consideramos viscosidad igual a 0. Ahora, ¿qué es un fluido? Perdón, este era un fluido ideal. ¿Qué es un fluido real?
Viscosidad distinto de cero. Distinto a cero, exactamente, es lo que nosotros vemos en la realidad. Eh, Otra cosa, en, en fluidos ideales, la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿no? Sí, porque no hay no hay pérdidas. A ver, otra cosa, en su examen les preguntó Bernoulli para un tubo de corriente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de nuevo les digo, ¿no? Repasen de nuevo su primer parcial porque yo muchas veces he visto que a veces una de esas preguntas entra para su final. Jóvenes y compañeros, si a ustedes yo les pregunto, ¿qué, ¿qué representa la ecuación de Bernoulli? ¿Ustedes qué me responderían en palabras? La conservación de la energía. Claro, representa la conservación de energía. O sea que la energía eh, de presión, energía cinética más la energía potencial se conserva a lo largo del recorrido de un fluido, ¿no? O sea, se conserva. Un ejemplo práctico. Si yo tengo acá un reservorio y lo conecto, ya, pero acá está cerrado. Este reservorio, ¿qué tipo de qué energía tiene? Los dos están a presión atmosférica, ¿ya? Está a una altura de 100. Tiene energía potencial, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa si yo abro esto de acá y viene el fluido acá? ¿Qué energía va a tener este fluido de acá? Perdón, no hay un reservorio. O sea, abrí acá la llave y el fluido sale, digamos, ¿no? En este punto, ¿qué energía tiene ese fluido? Cinética. Cinética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía potencial se convirtió en energía cinética, ¿no? Sí. Bueno, de forma empírica, eso es lo que quiere decir la ecuación de Bernoulli. Miren, coloquémoslo acá. Z1 más esto más... va a ser igual a Z2. El punto 1 tiene energía potencial, tiene energía de presión, los dos están en la misma presión atmosférica, no tiene. Tiene energía cinética, no tiene. El punto 2 tiene energía potencial, no tiene, porque está en la misma dirección, ¿no? Digo, en la misma altura. Está en la altura de referencia. Tiene energía de presión, no tiene, porque está en la misma presión. Tiene energía cinética, sí. Entonces la energía potencial de acá se convirtió en energía cinética de allá. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si acá yo tengo un globo? Un globo, ¿no? Y digamos, un globo y yo me siento, digamos, ¿no? Y yo me siento en el globo y comí harto. Y acá de alguna manera pongo mi mano, ta. Este es el punto 1 y no retiro mi mano, ¿no? Pero estoy sentado sobre el globo. Ese globo, ¿qué tipo de...? Y ambos están a la misma altura, digamos, ¿no? Ese globo, ¿qué tipo de energía tiene, digamos? Potencial también. En este caso no tendría energía potencial porque no está a una diferencia de altura del punto 2. Y acá voy a poner una manguerita. Trabajo. Por la presión. Energía cinética. Tendría energía de presión porque está sufriendo una presión de mi cuerpo ejerce, ¿no? Y ahora, si yo quito mi mano de ahí, en el punto 2, esa energía de presión, en qué tipo de energía se convirtió? Cinética. Cinética. Exactamente. Entonces eso es lo que representa la ecuación de Bernoulli, o sea que la energía de presión cinética y potencial en un punto va a ser igual a la sumatoria de la energía de presión cinética y potencial. Y lo que vamos a ver ahorita, o lo que estamos viendo,
es que en dinámica de fluidos reales eso ya no es igual. ¿Por qué? Porque si acá yo tengo energía, no va a llegar la energía en el punto 1 no va a ser igual a la energía en el punto 2. ¿Por qué? Porque hay pérdidas debido a la fricción entre el fluido y el conductor, ¿ya? Debido a la viscosidad. Entonces esto va a ser igual a Z1 más presión más velocidad al cuadrado sobre 2G más las pérdidas. ¿Comprenden eso? Sí, se entiende. Bueno, perfecto, eso es lo más importante en este capítulo. Entonces, las únicas pérdidas que hay dentro del fluido real son las de viscosidad, ¿no? ¿No hay ningún otro tipo de pérdida? En el fluido real sí hay pérdida de viscosidad, pero también existen otro tipo de pérdidas, ya que no son exactamente por la viscosidad, que se llaman pérdidas locales. Por la turbulencia. Esto también, o sea, una pérdida local es cuando hay un tubo y hay un codo, digamos, ¿no? O sea, se pierde pérdida por la fricción, pero también por el cambio de dirección. Eso se llama pérdida local. Eso ustedes lo van a ver a mayor profundidad en la materia de máquinas hidráulicas. Por ahora solo estamos viendo que en los fluidos reales hay pérdida por la fricción, o sea, por la viscosidad. ¿Ya? Ah, ya. Belleza. Entonces, a ver, otro repaso. ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad? La resistencia de un fluido a los esfuerzos tangenciales. Exactamente. A ver, otro compañero que me pueda dar otra idea, otro concepto o su opinión sobre qué es la viscosidad. Lo que dijo el compañero está bien. Ya, entonces, acá vamos a volver a hacer una explicación de qué es la viscosidad, ¿no? Aunque yo igual ya lo hice en la primera diapositiva. Por si tal vez les vuelve a preguntar esto, ¿no? Puede ser sí o puede ser no. Yo no sé, digamos, cómo va a ser el examen del ingeniero. La verdad yo en serio pensaba que iba a haber ejercicio. ¿Será que para el segundo parcial pone ejercicio hoy? No sé. No sé cómo será. Porque yo incluso le había preguntado, ¿no? Si iba a haber examen práctico al ingeniero. Y él me comentó que sí. Pero no, ¿no? Entonces, jóvenes, imagínense que ustedes tienen dos placas. Ya, una placa está conectada al suelo, o sea que no, inmóvil, y otra placa se puede mover. ¿Ya? O sea, esto de acá café. El fluido es todo eso café. Si ustedes aplican un esfuerzo tangencial, ¿qué es un esfuerzo tangencial? Digamos que ponen su mano, ¿no? Digamos esta mano medio rara, y empujan para allá, la placa se va a mover, ¿no? ¿Entienden eso? La placa se va a mover. Sí, sí. Y va a haber un fluido entre esa placa y la otra placa del piso, ¿no? Si el fluido es muy viscoso, esa placa se va a mover lento. Si el fluido es poco viscoso, ustedes van a aplicar un esfuerzo tangencial y pasa a mover. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que el fluido que está en contacto con la placa superior va a tener la velocidad del movimiento de esa placa, o sea, va a ser máxima. Pero el fluido que está en contacto con la placa inferior, su velocidad va a ser mínima, o sea, va a ser casi cero. Y va a haber una variación de velocidades con respecto a la distancia entre la placa inicial y la placa final, ¿no?
O sea que miren, la variación de velocidad va a ser así. O sea, una velocidad 1, 2, 3, 4 y hasta que está encima va a ser la velocidad máxima. ¿Entienden eso? Más o menos. Sería un gradiente. Claro. A ver, cualquiera responda. La velocidad mínima, ¿dónde está? ¿En cero? Ya, la velocidad mínima está en cero, pero está en contacto con qué placa. Con la placa de abajo. Claro, ¿por qué? Porque esa placa no se mueve. Ahora la velocidad máxima, ¿dónde está? La placa que se mueve. Claro, arriba. Y entre la velocidad máxima y la velocidad mínima hay pequeñas variaciones. Eso es el gradiente. Lo que dice esto es que el esfuerzo tangencial que ustedes, por ejemplo, hacen con su mano va a ser proporcional al gradiente de velocidades. En este caso y, digamos, ¿no? Otra cosa, ustedes miran y se dan cuenta que el gradiente es lineal, o sea, es una línea recta. Entonces esto puede ser, también para que sea igual, una igualdad tienen que colocar un coeficiente. En este caso va a ser el coeficiente de la viscosidad. Y mencionando que este gradiente es lineal, yo puedo poner que esto de acá va a ser igual a la velocidad máxima sobre y máxima. ¿Por qué? Porque es lineal. O sea que, miren, digamos, acá la velocidad 1, digamos, ¿no? Altura 1. Esto de acá va a ser velocidad 3, altura 3, digamos, ¿no? Como es una forma lineal, V1 sobre Y1 va a ser igual a V3 sobre Y3, lo que va a ser igual a diferencial de V sobre diferencial de Y, lo que va a ser igual a V máximo sobre V mínimo. Por eso ustedes en los ejercicios de viscosidad ven esta fórmula que es más simple, ¿no? Eso ven ustedes. Eso es en el caso cuando el gradiente es lineal. Hay casos, no sé si van a ver en otros fluidos o tal vez le va a tocar otra materia, donde el gradiente ya no es lineal. El gradiente tiene en los fluidos no newtonianos, ¿no? El gradiente de velocidad tiene esta fórmula, digamos, ya no es lineal. Esto de acá es conocido también como la ecuación de Newton, ¿no? Por eso un fluido newtoniano es el que sigue esta ecuación de acá, y el que no es un no newtoniano. Entonces, gracias a esto, a la viscosidad, es que hay fricción, y esa fricción son pérdidas. Ya, esto acá quedó claro, ¿no? Ya, entonces el último va a ser volver a analizar lo que le dije del número de Reynolds. Que era, bueno, ¿alguno se acuerda que era un flujo laminar y que era un flujo turbulento? Los vectores de velocidad paralelos es el laminar. Ya, sí, las líneas de velocidad son paralelas, y de un flujo turbulento son así, digamos, es un flujo caótico. Esa es la diferencia, ¿ya? Y el número de Reynolds nos ayuda a ver si el flujo es laminar o turbulento. El número de Reynolds es esto acá, ¿no? Relaciona las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Si la fuerza viscosa es mayor, es flujo laminar. Si las fuerzas de inercia son mayor, es flujo turbulento. De nuevo le voy a mostrar las imágenes para
Acá, ¿cuál es flujo laminar y cuál es flujo turbulento? Según ustedes, ¿no? En esta cascada. En la caída sería turbulento. Claro, en la caída es turbulento, exactamente. Este flujo de acá, cristalino, ¿es laminar o turbulento? Laminar. Laminar, exactamente. Otro ejemplo, miren acá. Acá el flujo inicia laminar, pero con el tiempo se hace turbulento. Ahora, una pregunta que puede hacer en su examen. ¿Qué relaciona el número de Reynolds? El número de Reynolds relaciona las fuerzas de inercia con la fuerza viscosa. ¿Ya? O sea que la fuerza de inercia es velocidad, la fuerza viscosa es. Si la fuerza de inercia es mucho mayor, el flujo es laminar o turbulento. Turbulento. Turbulento, exactamente, porque hay más fuerza de inercia, o sea, hay movimiento más caótico. Y si las fuerzas de viscosidad son mayores, es un flujo laminar o turbulento. Es laminar. No sé si han escuchado eso de teoría del caos y esas cosas. Esto de acá se encarga del estudio también de los flujos turbulentos. Aquí está, digamos, ¿no? Pero eso sale en películas, ¿no? Bueno, jóvenes, eso sería todo por la identidad de hoy. Antes de retirarnos, ¿tienen alguna duda? ¿O algo que no haya quedado bien claro? El número de Reynolds sería la velocidad por La velocidad por la longitud característica. La longitud característica varía, depende de qué cosa. Por ejemplo, en tuberías la longitud característica es el diámetro, ¿ya? En canales abiertos como los que hay por acá en Santa Cruz es el área mojada, ¿no? O digo, la longitud mojada. Y es un número adimensional, o sea que no tiene dimensiones. Eso de números dimensionales lo vamos a ver más en la siguiente ayudantía: análisis dimensional y semejanza dinámica. Muy bien. El viernes, ayer no pasamos clases con el ingeniero. No sabe nada al respecto, auxiliar. No sé nada al respecto, no hizo nada el ingeniero. Muy bien, gracias. Ahorita. Ya. ¿Otra duda, chicos? Compañeros. Ninguna, Max. Ya. Entonces está bien, hagan su práctico. Y si tienen cualquier duda con la materia, hablen por el grupo, ¿ya? Gracias, Max. Ya. Entonces nos vemos, chicos, en la siguiente ayudantía. Hasta luego. Hasta luego.